Muy buenos días, señor Francisco Díez Canseco. Bienvenido a Telemundo. Estamos a 23 días de las elecciones para concurrir a las urnas, elegir al presidente o presidenta de la República, evidentemente en un contexto bastante complejo, porque hay una, digamos, polarización por el mismo discurso que manejan ambos candidatos. ¿Cuál es su opinión, cuál es su lectura respecto también a este panorama que estamos viviendo los peruanos? Muy buenos días. Muy buenos días, muy grato conversar nuevamente con usted y estar ahí en mi ciudad natal, Arequipa, de donde venimos los Díez Canseco. Está claro que la elección del 6 de junio le plantea al Perú una disyuntiva difícil, pero que tenemos que asumir. Por un lado, el candidato Pedro Castillo representa a un sector de extrema izquierda radical, cuya definición ideológica se encuentra en el comunismo. Por el otro lado, Keiko Fujimori tiene un partido populista llamado Fuerza Popular, que representa en este caso a la democracia. Yo quiero ser muy claro sobre esto. No soy fujimorista, no he votado por ella ni votaría por ella. Pero creo que la disyuntiva que se plantea es caer en el comunismo o a través de la candidatura de Fujimori preservar la democracia sin un cheque en blanco para la señora Keiko Fujimori y manteniendo, en el caso de mi partido, su identidad política como un partido de centro-izquierda que preconiza una revolución pacífica y que quiere eliminar el último vestigio de corrupción en nuestra patria. Lo que ocurre es que Castillo nos llevaría a un gobierno totalitario por su propia ideología y por la práctica que han tenido los partidos comunistas o los movimientos comunistas en todas partes del mundo. Con Castillo no hay salida, porque además el comunismo convierte al Estado en una suerte de comité ejecutivo de lo que ellos llaman la dictadura del proletariado, que en la práctica es la dictadura de una persona o de un grupito reducido muy corrupto, como el caso de Venezuela, de Cuba, de Laos, de Nicaragua, de todos los antecedentes que hay sobre la materia, que traen la pobreza y la miseria, que eliminan la propiedad privada, que destruyen a los emprendedores, porque todo lo absorbe un Estado gigantesco, monstruosamente corrupto y totalmente incompetente. En el otro lado, por supuesto, tenemos el pasado de Fujimori o de Keiko Fujimori y de su padre, pero al lado de eso, ¿no es cierto?, la ideología o los planteamientos de Fuerza Popular no nos pueden conducir al totalitarismo porque además no tienen la estructura para hacerlo. En cambio, Castillo está acompañado en este momento de unos 20.000 cubanos que han entrado al país en los últimos 3 años y que están, por supuesto, muy bien organizados por el G2, el Servicio Secreto de Cuba, o el Foro de Sao Paulo, que agrupa a todo el comunismo de América Latina, y en consecuencia lo que tenemos es casi una invasión de comunistas al mando de Castillo y de su socio, el señor Cerrón, que tiene una condena ya inapelable por un acto de corrupción, siendo presidente del gobierno regional de Junín. Entonces la opción es clara. Nosotros apoyamos a Keiko Fujimori para salvar la democracia, exclusivamente. Y al día siguiente, ¿no es cierto?, exigiremos que ella cumpla en la lucha contra la corrupción, en el pago de la deuda social, que es inaceptable y que nos ha llevado a este crecimiento del comunismo en el Perú, y en la reivindicación del sistema democrático, que entre otras cosas nos permite hoy día democráticamente, libremente, dialogar con usted y hacer el análisis de esta elección y la crítica de sus participantes. Claro, en este contexto del bicentenario, evidentemente es bastante complejo, como bien usted refiere, el panorama político y se tiene que tomar una decisión. Y esto será el día 6 de junio, que está establecida la segunda vuelta. En ambos contextos, evidentemente, uno de los desafíos y retos es la salud pública, ¿no? Todos necesitamos la vacunación y de inmediato la reactivación económica. Evidentemente, pues son dos puntos de vista bastante discrepantes en la misma propuesta, no solamente en el tema económico,
el tema legal, por ejemplo, el cambio de la Constitución y el tema propiamente de la regulación de la inversión extranjera, por ejemplo. Claro, pero mire, el problema le voy a, tal vez, si usted me permite, yo quisiera buscar el origen ideológico de la posición de Castillo. Para el comunismo, toda utilidad que obtenga una empresa proviene de lo que el empresario le deja de pagar a sus trabajadores. Por lo tanto, la utilidad del empresario, de la empresa, del capitalista, es ilegítima. Esa es la teoría de la plusvalía de Marx. Por eso es que los comunistas hablan de la lucha de clases, porque es inconciliable la existencia de una empresa privada con una clase trabajadora explotada que tiene que levantarse, destruir la empresa privada y hacer que el Estado se apodere de todo para que redistribuya la riqueza y luego cree lo que se llama una sociedad comunista en la cual el Estado se autodisuelve y esta sociedad comunista se rige por el principio de a cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades. Nunca ha habido sociedad comunista en el mundo. Se quedaron todos estos teóricos en el estado de socialismo, o sea, en el socialismo de Estado, que creó monstruos como Stalin, que asesinó a 10 millones de campesinos, los mató de hambre, eso está probado históricamente, simplemente porque la cosecha de trigo de ese año él quería exportarla a Estados Unidos para conseguir divisa, para crear el Estado socialista. Y mató de hambre a 10 millones de personas. Y lo mismo ocurrió en todas partes. 4 millones de venezolanos emigrados al extranjero por lo que hace Maduro en ese país lo demuestra. Entonces, ese es el origen ideológico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en un país como el nuestro? Primero, en términos de salud, nosotros tenemos que tener una apertura total que el señor Castillo no la tiene. Porque el otro tema que también generó que hubiera tan mal manejo de la pandemia por parte del gobierno de Sagasti y de Vizcarra es que tenían ministros ideologizados de izquierda marxista, que aplicaron, usted recuerda a Farid Matuk, que aplicaron una serie de medidas ideológicas experimentando, como hace esta gente con nuestro pueblo, con las consecuencias que nosotros estamos percibiendo el día de hoy. Necesitamos una verdadera reactivación económica y el señor Castillo no tiene un solo planteamiento en materia económica. No hay detrás de él un equipo de plan de gobierno. Y si lo hubiera, tendría que ser un equipo de plan de gobierno que planea estatizar para redistribuir. Cuando está en la China, los chinos han liberalizado una gran parte de su economía para poder impulsar el desarrollo porque se dieron cuenta que en este esquema absolutamente estatal o con el esquema absolutamente estatal no iba a ninguna parte. No es ese el planteamiento. Lee usted el plan de gobierno de Vladimir Cerrón. Que luego Castillo salga a decir que, por ejemplo, ya no va a expropiar la minería, sino que le va a expropiar, pero se le va a entregar a empresarios privados y no a gobiernos regionales, es para que el país crea el cuento de que está saliéndose del comunismo para entrar a lo que podría ser una suerte de socialismo un poco más democrático, aunque la socialdemocracia a la cual yo me adhiero es democracia y cree en la libertad de mercado, en la cual no cree Castillo. Correcto. Muy temprano, en horas de la mañana, entrevistamos a 3 congresistas elegidos por Arequipa. Perú Libre en Arequipa ha tenido una contundente votación y como respuesta a ello tiene 3 congresistas. Ayer ellos convocaron una conferencia de prensa anunciando el arribo de Pedro Castillo para este día sábado. Hay un recorrido por todo el sur del país, estará en Tacna, en Moquegua y luego el día sábado estará en Arequipa. Y le preguntamos justamente, ¿no?, acerca de esta posición comunista, digamos, de los grupos de derecha, que a través de los medios de comunicación lamentablemente hay una campaña de desprestigio, pero los 2 congresistas manifestaron que no es así, que hay un tema, hay una campaña de desprestigio, de terruqueo, de asustar a la población de que Perú va a convertirse en un Venezuela. Entonces, esa fue la respuesta de los congresistas que preguntamos en horas de la mañana muy temprano y lo cual, digamos, saca de lado estas posiciones bastante, digamos, extremistas que podrían darse en el país. ¿Qué opinión le merece? Mire, le voy a explicar.
el plan de gobierno de Perú Libre es un plan de gobierno comunista. Como anécdota, en un debate que tuve con Marco Arana, Tierra y Libertad, usted lee el ideario de Tierra y Libertad y va a encontrar que es comunista. Se lo dije a Marco Arana, me dijo, usted me está insultando. Ellos niegan que son comunistas porque saben que el voto que tiene Castillo no es un voto por el comunismo, es un voto de protesta frente a la disfuncionalidad, al fracaso de un sistema democrático que ha debido ser exitoso en materia de distribución de la riqueza, de atención de salud, de manejo de la educación, y que no ha caminado porque no, en primer lugar no ha habido economía social de mercado, es la que ha tenido gran éxito en Alemania y que es la tercera potencia mundial y un país democrático, pese a que está establecido en nuestra Constitución. Tampoco ha habido una economía neoliberal, porque ha habido una economía mercantilista al servicio de algunos grupos de poder económico poderosos que se han zurrado en el Perú. Yo estoy en contra de eso. Yo no soy de Entonces, si derecha está usted en mercantilista. contra de esa situación, si usted realmente evidencia que ha habido grupos de poder que han dominado al país durante estos 30 últimos años, ¿es pertinente o no el cambio de modelo económico en este contexto? Pero, si me permite usted explicarle. Sí, claro que sí. El modelo económico trazado en nuestra Constitución, que es la economía social de mercado, nunca se ha aplicado. Lo que se ha aplicado es un modelo mercantilista, si me permite. La economía social de mercado, desarrollada por la socialdemocracia, la izquierda democrática alemana y por el socialcristianismo, que también es izquierda democrática en Alemania, y luego en los países del norte de Europa y muchos países del mundo, establece una libertad de mercado, pero con participación del Estado en áreas claves como educación, salud, fomento del empleo, creación de infraestructura, eliminación de los monopolios y también del acaparamiento y la especulación. Eso en el Perú no se ha aplicado. Por lo tanto, no ha habido economía social del mercado, se ha aplicado un sistema neoliberal que abre el mercado para todo efecto y considera que el mercado regula todo y que establece algunas normas, por ejemplo, antimonopolio. Bueno, Dentro del contexto de una sociedad que tiene una democracia representativa que, por ejemplo, ha permitido que crezca una candidatura antidemocrática como la del señor Pedro Castillo, a costa ¿de qué? De que el sistema no ha funcionado por culpa de estos grupos de poder. Mi posición, los grupos de poder a la cárcel, que traigan a Graña de España, que se vayan todos adentro por ladrones y sinvergüenzas. Por supuesto, que se establezca un régimen de economía social de mercado, que se respeten las libertades públicas. Pero eso no lo vamos a lograr a través de un partido como Perú Libre y el grupo que acompaña a Pedro Castillo, porque ellos creen en el nuevo modelo comunista. Por eso preconizan esa nueva constitución para copiarse lo que está haciendo Maduro o lo que tienen los Castro en Cuba, en donde usted se queda sin canal de televisión, en donde no va a haber libertades públicas, en donde van a expropiar finalmente todo. A eso nos está conduciendo el comunismo. Veamos lo que está escrito, es el plan de gobierno. Ahora lo que quieren hacerle creer al país es que están haciendo una hoja de ruta como la que hizo Humala, que arrancó en el extremo y se quitó hacia la derecha para poder ganar la elección. Pero Humala tenía al costado a Nadine Heredia, cuyo único interés era robar, era la codicia de ser poderosa. Pero acá al lado de Castillo está rodeado de ¿quiénes? ¿Por qué no exhibe a su equipo de plan de gobierno? Porque está rodeado de cubanos y de venezolanos. Por eso es que no lo puede exhibir. Y por supuesto, el riesgo que tenemos, y yo se lo quiero enfatizar con absoluta convicción, yo no estoy, mucho menos, imagínese usted a estos sinvergüenzas del cártel de la Constitución, todos adentro, y para siempre, y salir de toda esa mafia. Queremos una democracia con justicia social. ¿Está de acuerdo con la liberación de Alberto Fujimori? ¿Está de acuerdo con la liberación de Alberto Fujimori? No estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Pero el problema que tenemos hoy día en Perú es que lamentablemente, la opción que se presenta es o Castillo, que es el abismo, o en el otro lado, ¿no es cierto?, una persona que no nos va a conducir a ese abismo,
que no se le puede dar un cheque en blanco, pero que va a permitir que salvemos el sistema democrático, porque después hay que hacer la revolución pacífica que plantea mi partido. Yo le quiero contar una anécdota que me parece importante. A ver. Hace muchos años, dialogando con Víctor Raúl Aya La Torre, cuando se produjo el segundo golpe institucional de la Fuerza Armada brasileña en contra de João Goulart, presidente comunista del Brasil, que no había sido elegido, había reemplazado a su antecesor Jânio Quadros, también comunista. Le pregunté, le dije, bueno, Víctor Raúl, dime, ¿y ahora qué hacemos? Me dijo, mira, los militares se pueden sentar sobre las bayonetas un tiempo y después se van. Los comunistas se quedan 50 años. Bien, bastante contundente en realidad esa opinión. Pero muchísimas gracias, doctor Francisco Díez-Canseco Tábara. El tiempo nos está ganando. Finalmente su mensaje a la población. Vamos a nosotros reprogramar esta entrevista para poder ampliar más temas más profundos la próxima semana, por favor, en vista que tenemos que ir a la pausa y también al final del noticiero. Finalmente su mensaje, lo escuchamos. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias a usted. Sí, me gustaría seguir dialogando. Creo que hay que hacer una tarea de difusión para que se entienda lo que es la ideología comunista en el Perú. Correcto. Mi mensaje a la Ciudad Blanca, mi mensaje a mis queridos compatriotas arequipeños, es un mensaje de esperanza y de fe en el Perú, un mensaje de esperanza y de fe en el sistema democrático, un mensaje de rechazo a la inserción del comunismo en el Perú, aprovechándose de las libertades públicas que le da el sistema democrático y que el sistema comunista no nos va a dar si llega al poder, y eso yo se lo digo con absoluta seguridad. El señor Castillo dice que él habla con la palabra de maestro, yo hablo con la palabra de arequipeño. Perderíamos las libertades públicas, perderíamos el sistema democrático y nos hundiría en la pobreza abyecta a la cual han llevado todos los regímenes comunistas en todas partes del mundo. Bien, muchísimas gracias por esta entrevista a Francisco Díez-Canseco Tábara, presidente y fundador del partido político Perú Nación. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Hasta otra oportunidad, muy gentil, y vamos a seguir también conversando en los siguientes días.